vamos a hablar precisamente sobre algunas formas de reducir nuestra huella de carbono a través del ahorro de luz, conocer cuáles son las alternativas de energía verde, por ejemplo, de fuentes de energía verde, y una de esas como el uso de paneles solares. Y para hablar sobre esto tenemos a Luis Fernando Calderón. Él es ingeniero eléctrico, tiene un posgrado en administración de proyectos, estudio en administración de empresas y algunos cursos de planificación. Tiene más de 20 años de experiencia dirigiendo proyectos técnicos en el área de generación renovable y plataformas digitales innovadoras. Desde el 2012 con Sun Conservation viene desarrollando proyectos fotovoltaicos. Es el más grande generador de energía solar en todo el Ecuador y por eso con él vamos a conversar desde lo más básico hasta lo que es un poquito más complejo. Bienvenido, Luis Fernando, qué gusto que esté con nosotros en Nuestra Lupa. Clara María, buenas tardes. Encantado de estar en este programa. Gracias. ¿Qué tal si nosotros comenzamos entendiendo cuáles han sido históricamente las fuentes de energía que hemos venido usando y qué está pasando en los últimos años? ¿Cómo estamos llevando y hacia dónde estamos transitando? Perfecto. Bien, primero vamos a separar dos grandes áreas en las que interviene la contaminación y la energía. La una es la generación eléctrica, ¿no? Y la otra es la fabricación de productos, para poder entender mejor qué es la huella de carbono, ¿sí? Y vamos a definirlo. Huella de carbono es todo aquel rastro que deja, ya sea en la generación de energía o en la fabricación de productos, el uso de combustibles fósiles, ¿no? Por darle un ejemplo, si nosotros generamos energía eléctrica con termoeléctricas, que por cierto, más del 30% del país todavía depende de las termoeléctricas, que utilizan diésel, utilizan búnker, emanan CO2, tienen desechos y residuos aceitosos. Todo eso es una huella de carbono muy grande para generar energía. En cambio, en la fabricación de productos, si nosotros, por ejemplo, en lugar de fabricar, se me ocurre, bloques para construir casas, en lugar de fabricarlo localmente en la misma provincia, lo hacemos y lo importamos de Bolivia en camiones, estamos dejando un rastro de carbono porque usamos transportes con combustibles, estamos utilizando otra serie de tal vez aviones, tal vez barcos en otros casos. Claro. Entonces eso deja una huella de carbono. Entonces hacia los dos ámbitos está focalizado lo que es huella de carbono. En el Ecuador, la energía, y volviendo a su pregunta original, la energía tradicionalmente la teníamos en hidroeléctricas. Hace muchos años teníamos solo dos hidroeléctricas, que era Paute y San Francisco, y el resto eran termoeléctricas. Las hidroeléctricas, cuando hay estiaje, cuando hay pocas lluvias y se reducen los niveles o las cotas de agua en los embalses, el gobierno tiene que acudir a otras fuentes de generación y para eso se crearon las termoeléctricas, ¿no? Que suplen, y el costo es altísimo, no solo el costo financiero, porque además del combustible que le tiene que entregar el gobierno a precios subsidiados, sino que existe una contaminación tremenda, ¿no? Existen plantas como Termoesmeraldas, Termomachala, ¿no? Que son plantas que no podemos tampoco prescindir de ellas, porque en algún momento ahí puede haber una emergencia y se necesita energía de cualquier forma, ¿sí? Entonces, hace 10 años, el gobierno nacional promovió por primera vez la inversión privada internacional para la construcción de plantas de energía renovable. Se iban a construir en esa época 380 megavatios aproximadamente. Después el gobierno cambió de parecer, hubo ciertos problemas al interior de las decisiones en el ministerio y en el CONELEC de esa época, y finalmente solo se construyeron 20 megavatios solares, ¿no? Tuvimos la oportunidad nosotros de incursionar y poder construir una buena parte de esos 20 megavatios y son plantas que están operando actualmente. Pero 20 megavatios no es nada. A eso iba, ¿cuál es la necesidad? Si 20 megavatios no es nada, ¿cuál es la necesidad del país? Claro, el país consume 6.000, 6.500 megavatios.
y solo tenemos 20. En este momento creo que hay 24, 25 megavatios, o sea, nada, no llegamos ni al 1%. Entonces, pero bueno, ventajosamente sí existe una política de transicionar a energías limpias, a energías renovables. El gobierno actual ya lanzó, bueno, desde el gobierno anterior se lanzó ya un proyecto, el proyecto para el Aromo, 200 megavatios, que se adjudicó a una empresa española, SolarPack. Sin embargo, no han podido firmar hasta ahora el contrato. O sea, 3 años de inestabilidad jurídica que no permiten firmar el contrato. También se adjudicó una buena cantidad de megavatios en Loja, ¿no? Para generación eólica con viento, y tampoco han podido firmar el contrato. Entiendo que este gobierno lo está resolviendo con el ministro actual, lo están resolviendo, se necesita decisión y se necesita apertura, ¿no? Para poder, porque no podemos reflejar una imagen de un país que no puede firmar un contrato, ¿no? Más aún ahora, que en enero de este año se lanzó un tercer proceso de 500 megavatios, de los cuales una buena parte serán fotovoltaicos, otras eólicas y otros hidroeléctricos. Ya los oferentes ya presentaron las ofertas y están en proceso de análisis, y me imagino que en febrero o marzo tendremos ya los adjudicados e iniciarán el proceso de firma de contratos. Entonces tienen que solucionar el problema de la firma de los contratos para que la inversión privada internacional pueda venir con la confianza del caso para poder presentar una oferta con unos precios, con un cálculo de operación, un cálculo de mantenimiento, y tiene que firmar lo más pronto posible porque los precios cambian, ¿no? Y porque sobre todo estamos viendo lo que pasa en el mundo y sabemos que las próximas crisis, entre muchas otras, una de ellas va a ser crisis energética. Entonces tendríamos que empezar a entender cómo suplir con nuestras propias necesidades. Vamos entonces yendo vamos a enfocarnos hacia la generación que tenemos nosotros, la capacidad que tenemos de generar nuestra propia fuente de energía limpia o nuestras propias fuentes de energía limpias. Ustedes, por ejemplo, hablan y se dedican a la generación de energía a través de paneles solares. ¿Qué tanto ha avanzado esto? Porque ya se viene hablando de la instalación de paneles solares, de que se haya hecho una inversión importante. ¿Cuánto ha logrado esto realmente avanzar de una manera eficiente? Bien, el Ecuador en los últimos 2 años ha dado pasos importantísimos en el tema de generación fotovoltaica, de generación renovable. Emitió una regulación en el 2021, en el mes de abril aproximadamente, donde ya permite a las industrias y a las residencias poder instalar paneles solares, generar su propia energía sin necesidad de baterías, ¿no? Y ya le voy a explicar por qué. Y suplirse a sí mismo para no pagar ya la energía en la planilla eléctrica. Hay hogares que pagan 200, 300, 500. Conozco gente que por el tamaño de su vivienda o por las cargas eléctricas que no usan gas, etcétera, su planilla es alta. Pues ahora para ellos es una solución espectacular el poder poner paneles solares, generar su propia energía tanto para el día como para la noche. Y aquí viene el concepto de balance neto, que es lo que promulga esta regulación. El balance neto es que durante el día generamos la energía que va a consumir en el día y generamos un excedente que es similar a lo que consumiría en la noche. Ese excedente en el día antiguamente se lo guardaba en baterías para usarlo en la noche. Ahora ese excedente sale de la casa, ¿no? Lo consumirán los vecinos, se entrega a la red y es medido por un medidor de bidireccional inteligente. ¿Qué es lo que hace este medidor? Pues yo entregué, por decir, 500 kilovatios hora, y lo que va a hacer es cruzar con los 500 kilovatios hora que yo consumo en la noche. De tal manera que neteamos lo que yo produje en el día en excedente con lo que yo voy a consumir en la noche. Y de esta manera podemos llevar inclusive a cero la planilla
de luz que tanto sofoca a muchos hogares. Y las industrias pueden hacer exactamente lo mismo. Obviamente las plantas son un poco más grandes, ¿no? Las industrias ya pueden tener plantas desde $30,000 hasta plantas de varios millones, dependiendo de cuál es su nivel de consumo, ¿sí? Claro. Sí, bien, entonces podríamos decir que se está pensando ya en una manera más práctica de que realmente se logre ese balance neto. Ahora, mi pregunta sería, ¿cuál es el porcentaje de hogares y de industrias que ya están transitando por este camino de paneles solares? Pues tendría que poner algunos ceros después del decimal, porque realmente es bajísimo, es Claro. bajísimo. Todavía sentimos los que estamos en esta actividad técnico-comercial, sentimos que hay cierta, por un lado, desconocimiento, incredulidad, ¿no? Y por otro lado, también hay pocas facilidades del sistema financiero para poder ayudar a las industrias y a las empresas para que instalen paneles solares. Sí Entiendo. existe ya uno que otro banco que ha entendido el modelo y les da un plazo suficiente y les financia el 100% para que del mismo ahorro que yo dejo de pagar mis planillas, pueda pagarle al banco, de tal manera que mi economía no se ve afectada. Y en 5 o 6 años que he terminado de pagar la planta solar, me ahorro por el resto de los 20 años o 30 años que le quedan de vida, porque los paneles solares viven cerca de 40 años, o sea que es una inversión a futuro, revaloriza mi casa, mi industria, pasamos a tener otra perspectiva dentro del futuro de lo que es la conservación del medio ambiente, es importantísimo. Y otra cosa sumamente importante, la movilidad, los vehículos eléctricos están ingresando y esto no tiene retorno. Están ingresando y cada día más y cada día más. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro? Solo imagínese que el 50% de las familias de un barrio tengan vehículos eléctricos y todos carguen en la noche su vehículo eléctrico en la casa. Habrá un pico de demanda muy fuerte que las redes eléctricas no van a abastecer, ¿no? Y eso significa un gasto tremendo para el Estado, para las distribuidoras eléctricas, reemplazar todo el tendido eléctrico, cambiar los transformadores para darle mayor capacidad. Ahí es donde también puede esta gente que compra un vehículo eléctrico colocar paneles solares, ¿sí? Y generar su propia energía para poder cargar el vehículo y tal vez le toque poner una batería porque normalmente la recarga la va a hacer en la noche, ¿sí? Sí, Entonces, muchas veces cuando hablamos de estas, de estas temáticas que pueden sonar un poco, pueden sonar lejanas, ¿cierto? Pueden sonar lejanas al futuro, pero está muy, muy claro en nuestra conversación que ya existe desde hace una década, que depende no solamente de los hábitos nuestros, como de generar nuestra propia energía, de cómo estemos viéndonos hoy, sino también de cómo planteemos como el panorama global a futuro. Y creo yo que muchas veces ese tal vez es el problema, que no tenemos la capacidad de ver qué está pasando más allá. Yo estaba revisando una información justo sobre lo que está pasando en diferentes lugares del mundo y sobre cómo se proyecta una crisis energética. Y, por ejemplo, uno de los países más afectados por la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania es Alemania. Y decían, y ellos lo que dicen es que de las fuentes renovables la mayoría es biomasa, es el 18%, muy por delante de la energía solar o de las energías eólicas, según datos oficiales. Y lo que decía un experto en el sector energético de Bloomberg era o es que la energía renovable es intermitente, eso es algo conocido, por sí solo no es algo malo, pero que hay que asumirlo. Y que de todas maneras, en medio de una crisis, es decir, hay que buscar estas otras fuentes. Son fuentes renovables de las cuales nosotros hoy tal vez en nuestros países no las estamos mirando. Son fuentes alternativas que superarán al carbón como fuente de energía eléctrica de aquí al 2025, según ese informe. Entonces, la idea sería cómo hacer para impulsar esto de una manera más fuerte para que tanto la ciudadanía
como las empresas y como las entidades bancarias, por ejemplo, que es una problemática que acaba de mencionar usted, y el país en sí, digamos, haya una mirada global de país que diga realmente vamos a irnos para allá y que sea pronto, no que lo veamos en 12 años más. Ujú. Eh, Muy buena pregunta. Realmente se requiere una sinergia de todos los sectores involucrados, empezando por el gobierno. El gobierno ya hizo parte, una buena parte, que es promulgar ciertas regulaciones que permiten la instalación de diferentes tipos de energía, no solo fotovoltaicos, eólico, biomasa, eh, también hay la mareomotriz, también hay la geotermia, ¿sí? Esas son tal vez fuentes que generan con un poco más de estabilidad, porque el viento puede venir a ciertos momentos y se va. El sol sale en la mañana y se oculta en la noche y ya no tenemos energía. Entonces, no son fuentes permanentes, son soluciones que aportan, sí. Claro. Pero para poder tener una solución integral hay que sumar varios frentes, varios tipos de energía, varios tipos de fuentes, ¿sí? Tratando de eliminar aquellas que requieren el uso de combustibles fósiles, ¿sí? Y apoyarnos en las hidroeléctricas, en la fotovoltaica, en la eólica, en la de geotermia, en la de biomasa, que también es importante. Hay sistemas para quemar la basura que tanto problema causan a las ciudades. Esa basura se puede convertir en energía eléctrica a través de procesos pirolíticos, ¿no? Entonces sí falta tal vez una política de gobierno, a pesar que el gobierno tiene un plan estratégico de eficiencia energética que lo revisaron este año, lo estuvieron revisando, pero falta promoverlo, donde ponga fechas, plazos, donde establezca que la empresa privada también tiene que hacer lo suyo, y dé más oportunidades. Eso por una parte del gobierno. Por parte de la empresa privada, también tomar decisiones responsables en este aspecto. Nosotros nos hemos topado con algunos casos de compañías que pueden migrar a energías renovables y al final deciden simplemente no hacerlo, ¿no? Por intereses financieros, sabiendo que a la larga el ahorro que le va a generar su propia energía es un ahorro económico importante, pero así prefieren en cierto momento postergar este tipo de proyectos. Y el otro, también están los bancos. El gobierno debería, dentro de su plan estratégico, promover e inclusive dar ciertos incentivos a aquellos bancos que financian proyectos de energía renovable. Porque yo me he sentado con algunos bancos y lamentablemente tienen un pensamiento muy antiguo, ¿no? No manejan project finance, que es lo que necesitan los proyectos de esta naturaleza, que es un modelo especial de financiamiento. Creo que un banco, y el banco que lo hace, ni siquiera es un banco ecuatoriano, ¿no? Los bancos ecuatorianos, incluyendo el Pichincha, no están tratando de hacerlo, pero falta decisión. Llevan años en este tema, y todo eso frena la transición a una energía más limpia, a la conservación de nuestro medio ambiente, a entregar un futuro mejor a nuestros hijos, ¿no? Que tenemos que pensar en todo eso también. Claro. Hoy hemos conversado con Luis Fernando Calderón. Él viene a invitarnos a conocer nuevas opciones o las opciones que ya existen, de hecho, pero que para muchos siguen siendo consideradas nuevas. Por ejemplo, la generación de fuentes de energía verde, como la autogeneración de energía a través de paneles solares. Si alguien quisiera más información o tal vez continuar una conversación con usted, Luis Fernando, ¿dónde podrían hacer? Con gusto. Pueden visitar nuestra página web. Ahí tenemos una parte donde se puede interactuar con los interesados, pueden llenar preguntas, pueden inclusive subir una foto de su planilla, ya sea empresa o sea residencia, y nosotros sin ningún costo le hacemos un diagnóstico y le decimos, mire, usted le decimos cuántos paneles va a necesitar, cuánta área de techo va a necesitar, porque el techo es importantísimo. Hay techos gigantes que no están subutilizados,
cuánto Claro. les puede costar, cómo le va a salir el financiamiento, cuánto se va a ahorrar en 25 años de trabajo con eso. O sea, todo lo hacemos, le mandamos un anteproyecto sin ningún costo. Pueden visitar la página web que es www.sunconservation.com. Sun Conservation, que es conservación del sol en inglés, sunconservation.com, o pueden llamar al 098-722-7494. Les repito, 098-722-7494. Muchas gracias, Luis Fernando. Era Luis Fernando Calderón quien nos invita a conocer también su página web con esa alternativa interesante de poder hacer el ejercicio de cuánto nos costaría a nosotros en nuestra casa o en nuestra industria. www.sunconservation.com. Gracias, Luis Fernando, por conectarse hoy con nosotros. Clara María, muchas gracias por invitarme. Que tenga una buena tarde.